Buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas, familia en Cristo. Hoy estamos reunidos para seguir compartiendo la palabra de Dios. No antes, sino dando alabanzas a Dios, comenzando con ese texto bíblico que está en Salmo 156, que dice así: todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces vamos a comenzar esta reunión, este culto, dando alabanzas a Dios y dando gloria por todo lo que hace en nuestras vidas. Mi Dios es grande y fuerte, su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Y Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Mi Dios es grande y fuerte, su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Una vez más, Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Y vamos a decir una vez más: Jesucristo. Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Vamos a decirle todos juntos: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz
y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No es más, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, hermanos. Qué bonito es alabar a nuestro Dios. Y ahora sí vamos a comenzar con la palabra de Dios, haciendo una oración, todos juntos en un solo sentir. Inclinamos nuestros rostros. Gracias te damos, maravilloso Dios, por estos momentos que compartimos junto a ti, Señor. Gracias porque estamos en confianza contigo, Señor, porque tu Espíritu Santo, tu Espíritu de verdad está con nosotros desde aquí, Señor, y desde cada hogar de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Sé tú dando la atención adecuada, Señor, para entender tu palabra. Abre nuestra mente, Señor, en nuestro entendimiento que tú nos has dado, Señor, porque todo es tuyo, Padre eterno. Gracias te doy, maravilloso Dios, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, por siempre. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar continuando con la prédica. Vamos a hablar de Pablo. Se encuentra ante Agripa y Berenice. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 25 y verso 13 hasta el 27. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias y vamos a leer todo el texto, porque en realidad es corto y para poder entender la historia en aquellos tiempos. Está en el libro de Hechos 25, verso 13 hasta el 27. Amén, mis hermanos, y me siguen con su vista desde sus hogares, y dice así la palabra de Dios. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente
sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiase hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Muy bien, mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios en la cual se encuentra el tiempo en que Pablo está en Cesarea y asume el cargo Festo, un gobernador, porque anterior a Festo, si hemos estado escuchando la palabra de Dios, estaba Félix. ¿No es cierto, mis queridos hermanos? Pero Félix dejó su cargo y ahora entra este nuevo personaje, esta nueva persona que es Festo, asumir el cargo de gobernador de esa región. Y como todo nuevo cambio de estructura y de dirigencia, siempre se queda con los aciertos y con todos los casos pendientes, ¿no? Ahora, vemos también que, como toda diplomacia en todo gobierno, se acerca el rey Agripa y Berenice a Cesarea para saludar a Festo en su nuevo cargo. Y como estuvieron allí muchos días, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos, Festo expuso al rey la causa de Pablo, porque Festo tenía muchos temas, ¿no?, que había dejado Félix, pero este en especial le llamaba mucho la atención. Al parecer, Festo no era como el gobernador Félix, que muchas veces había traído a Pablo para escuchar lo que él decía y también para encontrar de repente algún interés económico. Félix se describe como una persona que buscaba un interés un poco más oscuro, digámoslo así. En cambio, Festo era una persona que no era tanto como Félix, porque era un gobernador que le llamaba mucho la atención lo que pasaba con Pablo. Al parecer, Festo no estaba de acuerdo con este encarcelamiento de Pablo, esta detención, por eso trataba de ver la forma, cómo entender qué pasaba con Pablo. Y en aquellos tiempos llega el rey Agripa y Berenice. Entonces Festo les expone este caso, indicándoles además que éste había sido preso por Félix, como diciendo, es un tema del anterior gobierno o del anterior gobernador. Y también les expone Festo
el tema de Jerusalén, ¿no? Cuando estaba en Jerusalén vinieron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos. Nosotros sabemos que los principales sacerdotes y los ancianos fueron los que persiguieron a los cristianos en aquellos tiempos, y también sabemos que fueron los que causaron, los que insistieron en acusar a nuestro Señor Jesucristo por medio de Judas, para que nuestro Señor, como todos sabemos, llegue a la cruz. Pero ese sea un plan y un propósito más maravilloso de nuestro Dios, que aún los ancianos, bajo su creencia, pensaban que estaban haciendo bien las cosas, pero todo ya tenía un propósito. Entonces vemos la comparación acá también de los principales sacerdotes y los ancianos que estaban en busca de Pablo. Ellos querían ver muerto a Pablo, lo querían eliminar, no lo querían ver vivo a Pablo. Entonces buscaron a Festo, que era el gobernador, para acusarle nuevamente a Pablo. Me llama mucho la atención la actitud de Pablo, porque Pablo fue un discípulo perseverante en los caminos de Dios. Lo acusaban injustamente una y otra vez, lo golpeaban, pero aún así Pablo era firme en los caminos de Dios. Entonces sigue exponiendo Festo al rey Agripa y a Berenice el caso de Pablo. Entonces él le dice: a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores. Muchas veces podemos decir que el imperio romano era un imperio muy violento, un imperio que arrasaba con todas sus conquistas en aquellos tiempos. Y es verdad, era un imperio muy violento, el cual no creía en Dios, porque ellos tenían a su gobernador, que era César, ¿no? Su máximo gobernador. Pero ellos no creían en Dios. Pero vemos claramente aquí que aunque ellos no tenían el conocimiento de nuestro Dios maravilloso, ellos tenían sus normas y sus reglas bien claras. Dice que ellos no podían entregar a la muerte a un romano antes que el acusado tenga delante de él a sus acusadores. Miren, ¿no? Qué importante esta norma que tenían los romanos, y Pablo la sabía muy bien. Entonces tenían la oportunidad de hacer sus descargos, de defenderse. Y Pablo tenía el propósito de Dios de predicar a los romanos, a los gentiles, y la misión era llegar hasta Roma, y eso nadie lo iba a cambiar, ni aún los principales sacerdotes ni los ancianos judíos de aquellos tiempos. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba. Nosotros sabemos, hermanos míos, queridos hermanos, que para que una persona tenga un cargo de dirección en un lugar es porque tiene la capacidad suficiente para entender qué está bien y qué está mal. Festo claramente podía ver cómo lo acusaban estas personas, estos sacerdotes, estos ancianos a Pablo injustamente, porque no tenían base. Ellos querían simplemente que le entregaran a Pablo para ser muerto. Pero Festo claramente se daba cuenta que eso no era verdad. Pero él tampoco no podía ir en contra del pueblo, como también lo hacía Félix. Como gobernador, ellos no podían ir en contra del pueblo, porque si no, el pueblo se venía contra ellos y causaba muchos estragos y muchos daños. Si nosotros hacemos un paralelo a estos tiempos, podemos ver claramente que cuando el pueblo se levanta y hace levantar su voz sin conocer a Cristo, suceden cosas
muy feas últimamente hemos visto en nuestro país lo que ha pasado, ¿no? Todas estas protestas, todas estas demandas han ocasionado disturbios, vandalismos, que han provocado la muerte de 2 personas, de 2 vidas. Dios quiera que esas 2 personas hayan conocido y hayan escuchado, y creo que sí, la palabra de Dios. Pero si nosotros ponemos ahora a personas cristianas que conocen los caminos de Dios y vemos una protesta, la protesta más ordenada que he podido ver en toda la historia de mi vida, ha sido la protesta que presentaron todas estas uniones de iglesias contra una posición del gobierno, que no se metieran con nuestros hijos, ¿no? Fue una protesta muy ordenada, que fueron cientos de miles de personas, donde no hubo nada de disturbios, donde se vio claramente que era una protesta pacífica y dirigida por nuestro Dios. Entonces, volviendo a estos tiempos, o volviendo a los tiempos que estamos hablando ahora de Festo, vemos que claramente él no quería entrar en ese dilema con el pueblo judío, ¿no? de los sacerdotes y de los ancianos. Pero conversa con el rey Agripa, para que el rey Agripa, bajo su conocimiento y bajo el conocimiento que también tenía de las leyes judías, pudiera darle algo de qué enviar a Pablo hasta Roma. Dice así entonces en el verso 19: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Festo tenía un dilema ahí, ¿no? Porque Festo, que no era una persona cristiana, sabía que un muerto no puede revivir, no puede resucitar. Pero Pablo llevaba la palabra de Dios, llevaba el mensaje de Dios por ese encuentro que había tenido con nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dejaba a Festo en una posición de incertidumbre, ¿no? Porque la palabra de Dios es muy bella y es hermosa. Cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando decimos, Dios está con nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras muy hermosas de nuestro Dios. Pero muchas veces, cuando escuchamos que así también como la palabra de Dios nos enseña a acercarnos más a Él, también nos enseña a que va a haber un momento en el cual Dios va a juzgar. Va a juzgar lo malo, el pecado de las personas, y eso muchas veces nos causa temor, ¿no? Y más aún para los inconversos, porque los inconversos les gusta andar en una vida de repente ligera, y cuando tú le hablas de la palabra de Dios y le das ese aliento a ellos les gusta escuchar la palabra de Dios. Pero cuando tú ya entras en controversia con sus pecados, cuando tú le dices, esto de aquí no es correcto, el que tú hagas esto no es correcto. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Ellos entran en una forma de alejarse, apartarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad, y la verdad redarguye el espíritu. Hace poco quise orar por alguien que amo mucho, pero esa forma de ser de esta persona que está absorbida por un mundo de pecados no le permitía y simplemente se alejó. Me dio mucha tristeza porque Dios nos da tiempo a todos, pero también Dios es un Dios de justicia, y cuando nuestro Dios quiere corregir, lo hace de una forma verdaderamente
que no se lo deseo a nadie. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que cuando quiere corregir, lo hace. Porque Él es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Entonces, Festo dice que Pablo habla de Jesús, pero Pablo dice que Jesús no está muerto, Jesús resucitó. Y hoy les digo, mis queridos hermanos, que Jesucristo ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo está vivo, vive, y lo vamos a ver, y lo vemos. Lo vamos a ver cuando venga en las nubes, y lo vemos día a día con medio de la palabra de Dios. Ahora, dice Festo, yo dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Pablo la tenía clara. Pablo sabía que Cristo, nuestro Señor Jesús, había resucitado, y él tenía que llevar el mensaje de Dios a todos los gentiles, a todas las personas, y a los romanos también, porque tenía que ir hasta Roma. Entonces, Agripa dijo a Festo, después de toda esta conversación de Festo hacia Agripa, el rey Agripa y Berenice, Agripa dice, yo también quisiera oír a este hombre, quisiera escucharle la palabra de lo que él expone. En realidad era la palabra de Dios, porque Pablo hablaba de la palabra de Dios. Y él le dijo, mañana le oirás. Entonces, después de que Festo les pone todo este tema de Pablo, de lo que había pasado con él, de que lo estaban acusando por cuestiones religiosas, que Festo probablemente no entendía mucho, y por eso se acerca a Agripa, porque Agripa tenía más conocimiento de las leyes judías. Agripa le dice, sí, yo también quiero escuchar a Pablo. Pero nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que lo que Dios estaba preparando era un mensaje para estas personas de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y era traído por medio de Pablo. Pero Dios ya estaba preparando todo ese encuentro maravilloso con reyes, con gobernadores, con personas que estaban dentro del grupo de dirección de aquella época. Entonces, al día siguiente, al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, me gusta esta parte, con mucha pompa. Ahora, ¿por qué se debe esa pompa? Bueno, porque era el rey Agripa, ¿no? Y como todo rey, tiene sus súbditos, tiene sus personas que le atienden y que le celebran y que le aplauden y que entonan cánticos y que hacen bulla para que vean que está llegando el rey, pues, ¿no? Y entonces, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, era una reunión solamente de gente importante en aquellos momentos. Festo estaba presentando a Pablo ante gente de un entorno importante, de liderazgo, ante el rey Agripa, ante su hermana Berenice y ante los principales de la ciudad. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre. ¿Quién era este hombre? Era nuestro querido hermano Pablo, que lo traían para que Pablo les hablara de la palabra de Dios. Porque Pablo no iba a venir a decir que había sido detenido injustamente
sino Pablo venía a traer las buenas nuevas. Él iba a explicar cómo había tenido este contacto con nuestro Señor Jesucristo y que Jesús, nuestro Señor, vive y ha resucitado de entre los muertos. Porque nuestro Dios es un Dios vivo, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, a César, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, porque Festo no sabía cómo enviar a Pablo hasta Roma porque no encontraba alguna acusación cierta de estos sacerdotes y de estos ancianos. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, de escucharle, todo lo que tiene que decir Pablo, porque Pablo tenía mucha información que trasladar allí de lo que le había pasado, de ese encuentro maravilloso con Dios, dice Festo, tenga yo que escribir, que decir, por qué motivo estoy enviando a Pablo. Porque me parece fuera de razón, termina Festo de esta manera, me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y así termina esta bonita historia que ha pasado, que es un marco más que todo histórico en el cual podemos ver que la diplomacia de hace tiempo, de aquel tiempo de ahí, no ha cambiado ahora. Igual vemos ahora gobernantes, en aquellos tiempos también vemos gobernadores, reyes, ahora también en algunos lugares hay reyes, y toda esa diplomacia para encontrar un sentido a lo que había pasado con Pablo. Porque nosotros sabemos que todo esto que había pasado con Pablo era con el propósito de llevar el mensaje de nuestro Dios, de llevar las buenas nuevas de que Cristo vive y que nuestro Dios es vivo. Amén, mis queridos hermanos, y esta ha sido la palabra de Dios. Les pido por favor que estén atentos a la siguiente prédica, en el cual nuestro querido hermano Pablo, el apóstol Pablo, va a exponer toda esa maravillosa palabra de Dios que tenía que decir a toda esta gente, ¿no es cierto? A todos estos principales, al rey, porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, mis queridos hermanos. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó. En él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció. Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará
Bueno, mis queridos hermanos, el día ha sido un día de alabanza. Todo lo que respira alabe a Jehová, dice su palabra en el Salmo 156. Y quería terminar esta maravillosa reunión para nuestro Dios, saludándolos y no se inquieten, mis queridos hermanos, porque el saludo está ahí y Dios siempre los tiene presentes. Queremos saludar a mi querida esposa Leila Zapata, a mi hijo Christopher, que está ahí presente, siempre atento, a mi hijo Omar, a Deborita Velázquez, la siervita, a mi querida hermana Stephanie Valiente, a mi hermana Antonia Vega, a mi hermana Leila Rojas, a mi querida mami Juana Gamboa, a mi querida hermana Yolanda Gómez, a mi siervita Zoe, a Bianca, a mi querido hermano Álvaro, que ha estado escuchando la palabra de Dios, qué maravilloso, a mi querida hermana Olimpia, mi suegra, a Jael, a Oguito,
a la familia pastoral, a mi pastor Hugo, a mi pastora Marta, a mi hermano Mario Barrientos, a mi padre Carlos Correa, a mi hermana Jennifer Ariza, a mi hermana Jailín Díaz y a mi hermana Pilar González, y a todos los que han estado ahí atentos escuchando la palabra de Dios, felicitarlos y alentarlos a seguir en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis queridos hermanos. Bendiciones.